Namo Namah. En esta ocasión vamos a realizar una pequeña práctica de lectura para reforzar lo que estuvimos explicando en el vídeo anterior que trataba sobre la declinación temática del sustantivo. Vamos a utilizar un texto, la Bhagavad Gita, que ya hemos explicado en otras ocasiones, que se trata de un texto religioso muy importante dentro del hinduismo y vamos a utilizar algunas de las primeras estrofas de este texto para buscar los sustantivos que haya de la declinación temática y vamos a ver cómo están declinados, en general su forma y su función. Para ello disponemos del texto original en Devanagari, tenemos una transcripción algo modificada, un poco más abajo, y por último tenemos un vocabulario de las palabras que hemos destacado, que son las de la declinación temática, que son las que nos interesan por el momento. El resto, pues simplemente lo ignoraremos y luego haremos cuando veamos cada estrofa, pues haremos luego una traducción de la estrofa completa para que veamos cómo encajan las palabras en azul que ya habremos traducido. Entonces, en primer lugar tenemos la versión en Devanagari del texto, de la primera estrofa. Voy a leerlo, sería Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsavah Mamaka Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya. Estamos viendo que lo que aparece en la transcripción no es exactamente lo mismo que aparece en Devanagari, un poco más arriba. ¿Por qué? Bueno, en la transcripción en caracteres latinos lo que hemos hecho es separar cada palabra de forma que aparezca como si la palabra fuera suelta en lugar de ir dentro de un texto. Ya hemos comentado alguna vez que en los textos en sánscrito normalmente cuando dos palabras van una detrás de otra, pues se puede producir una transformación que se denomina Santi, que puede hacer cambiar, puede modificar la terminación, los sonidos de la terminación de la primera palabra y del comienzo de la segunda palabra. Entonces esto es lo que ocurre en este texto. Hay varios de los sonidos que están modificados, con lo cual, como todavía no hemos estudiado el Sandhi, pues esto complicaría la identificación de las formas de las palabras y por tanto lo que tenemos en la transcripción no es una transcripción exacta, sino una transcripción donde cada palabra aparece en su forma separada completa. No como van normalmente dentro del texto, sino que aparece en su forma completa con las desinencias completas tal como las hemos estudiado. Esto no lo vamos a usar por el momento mientras no estudiamos el Santi. Entonces, esta transcripción nos vendrá muy bien para ser capaces de identificar con más comodidad las palabras que aparecen y sus formas, sus desinencias. Entonces vamos a basarnos en la transcripción y no en el texto en Devanagari. La primera palabra que vemos en la transcripción es, que está en azul, que vamos a tener que identificar, es Dhritarashtra. Dhritarashtra. Esta palabra, pues, tal como indicamos en el vocabulario más abajo, en la primera línea del vocabulario, es una palabra masculina, lo que indicamos con la M punto. Vemos cuál es el tema de la palabra, o sea, la forma de la palabra en su estado puro, sin desinencias, que es Dhritarashtra, acabado en A corta, y vemos que su significado es un nombre propio, es el nombre Dhritarashtra. Entonces, esta palabra, tal como estamos viendo aquí, pues en el texto tiene una terminación en A visarga. ¿Qué significa esto? Pues esto según vimos en la tabla de la declinación de los masculinos, de la declinación temática, pues esto supone que esta palabra está en nominativo singular. Es decir, que esta palabra está haciendo de sujeto de una frase. Sujeto, o bien sería una palabra que concuerda con el sujeto. Eso es lo que vamos a decir por el momento. Luego veremos la traducción completa de la frase y veremos dónde encaja esto. A continuación, la siguiente palabra que podemos, en la que podemos seguir el ejercicio, o sea, la siguiente que aparece en azul, sería Dharmakshetre. Dharmakshetre. Que vemos que en el vocabulario, que es una palabra compuesta, Dharmakshetra, que es una palabra neutra
y que significa campo del Dharma. Y Dharma se puede traducir como virtud o de otras muchas maneras, dependiendo del contexto. Entonces, tampoco vamos a entrar en lo que son las palabras compuestas. Las palabras compuestas son muy comunes en sánscrito y en este caso pues tenemos la palabra dharma-kshetra, que está compuesta de dharma y kshetra, y la palabra que se declina es la última palabra siempre. Entonces tenemos que la terminación en el texto de la palabra dharma-kshetra es en e, es dharma-kshetre. ¿Esto qué significa? Pues significa que tenemos esta palabra en locativo singular. ¿Qué significa que está en locativo singular? Pues que esto, entre otras cosas, pues puede significar que esta palabra está indicando un lugar en el que está ocurriendo algo. Y dado que esto es un nombre de lugar, pues es lo más probable. Que esto lo que quiere decir es en el campo del Dharma, en el campo de la virtud. A continuación tenemos otra palabra muy parecida, kurukshetre, que vemos en el vocabulario que es kurukshetra, la forma original. Es otra palabra neutra, porque kshetra es una palabra neutra, y significa el campo de los Kuru, o bien significa Kurukshetra. No vamos a entrar en detalles de nombres de sitios, de personajes del texto, porque no es lo que pretendemos simplemente hacer un ejercicio de reconocimiento de palabras. Esto, por tanto, simplemente lo vamos a traducir como campo de los Kuru o Kurukshetra, que es el nombre de un sitio, de una llanura en el norte de la India. Entonces, esta palabra, Kurukshetra, la tenemos en el texto acabada en e. Esto significa, pues igual que en el caso anterior, esta palabra neutra acabada en e, de declinación temática, pues supone que tenemos un locativo singular y por tanto esto probablemente indica que el nombre del lugar donde está ocurriendo la acción que indica el verbo. Entonces esto significará normalmente en el campo de los Kuru o en Kurukshetra, como lo queramos traducir. La siguiente palabra que podemos traducir es Pandava. Pandava. Esto en el vocabulario se indica que la palabra en su forma temática, con su tema puro es Pandava, que significa hijo de Pandu. Se refiere a los hijos de un personaje, los hijos de Pandu, y que a veces se denominan Pandavas, podríamos denominarlos Pandavas. Vemos que esta palabra en el texto aparece acabada en a. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que esta palabra podría ser un nominativo o un vocativo plural. Puede significar que, o sea, por tanto, puede ser que sea un sujeto, que estemos diciendo que los hijos de Pandu hicieron algo, o que estemos llamando a los hijos de Pandu. En este caso, en este texto, es un nominativo. Son los hijos de Pandu, los que hacen de sujeto de una frase. Y por último, tenemos la palabra Sanchaya, que bueno, esto es una variante. La otra variante sería usando en lugar de la ña, usando una nusvara, como vemos en el vocabulario. Esto es el nombre de otro personaje, es Sanchaya. Y vemos, por su forma, vemos que es igual que la forma del tema puro. O sea, esto es un vocativo singular. Significa que quien esté pronunciando estas palabras está está llamando a alguien, o bien llamando a alguien o bien dirigiéndose a alguien. Entonces, lo que quiera que signifique esta frase, estos versos, pues hay un personaje que está llamando o dirigiéndose al personaje Sanchaya. Vamos a ver la traducción de la frase completa, de la estrofa completa. La traducción es Dhritarashtra dijo. Ya vemos en primer lugar que esta palabra que habíamos identificado como nominativo singular, Dhritarashtra, pues efectivamente es un sujeto. La primera línea significa Dhritarashtra dijo. La segunda línea tenemos Dharmakshetre, Kurukshetre, y vemos que la traducción, esto significa en el campo de la virtud, en el campo de los Kuru, o bien en Kurukshetra. O sea que efectivamente estamos viendo que esto es un locativo, está diciendo el lugar en el que sucede la acción. Significa, el verso completo significa en el campo de la virtud, en el campo de los Kuru, reunidos deseando luchar.
En el siguiente verso tenemos que significa los míos y los hijos de Pandu que hicieron Samjaya. Por tanto, vemos que efectivamente Pandava era un nominativo plural, los hijos de Pandu, que son el sujeto, y el vocativo Sanjaya se usa porque la persona que está hablando, que es Dhritarashtra, está dirigiéndose a Samjaya y le está haciendo una pregunta en este caso. Observamos que en el texto original no hay puntuación tal como la entendemos como puntuación moderna. Lo que hay son unas barras que indican la separación entre versos, pero no la puntuación la tenemos que deducir nosotros por el contexto. Pasemos a la segunda estrofa. Samjaya uvacha. Drishtva tu pandavanikam vyutam duryodhanastada Acharyam upasangamya raja vachanam abravit. La primera palabra que tenemos que identificar es Sanjaya, acabado en A. Y esta palabra, pues ya vemos que es la misma de la estrofa anterior, es un nombre propio. Y de hecho estamos viendo que esto de Sanjaya Uvacha corresponde exactamente al comienzo también de la estrofa anterior, lo que pasa es que el nombre era otro. O sea, si la anterior estrofa comenzaba con Dhritarashtra dijo, pues esta será Sanjaya dijo. Es un masculino que está en nominativo singular, lo que indica la terminación en visarga. A continuación tenemos la palabra Pandavanikam. Pandavanikam. Esto significa, esto es un neutro, una palabra, un sustantivo neutro, significa ejército de los hijos de Pandu, o ejército de los Pandavas. Este sustantivo, con la terminación que aparece en el texto, en AM, podría ser un nominativo singular o un acusativo singular. Como no sea por el contexto de la frase, no vamos a poder saberlo. Por lo tanto, vamos a pasar a la palabra siguiente, porque realmente no sabemos por el momento si es un sujeto o es un objeto directo, ya que puede ser nominativo o acusativo singular del neutro. La siguiente palabra es Duryodhana. Duryodhana, que es otro nombre propio, también terminado en desinencia a visarga. Esto significa que Duryodhana, tal como aparece aquí, es un sujeto, es un nombre propio. Y por tanto, una cosa que nos podemos ya ir imaginando es que probablemente Pandavanikam sea un objeto directo, porque dentro del mismo verso, aunque no disponemos de puntuación, nos podemos imaginar que esto posiblemente esté dentro de la misma frase y que si Duryodhana es el sujeto, pues posiblemente Pandavanikam será un objeto directo. La siguiente palabra es Acharyam. Acharyam. Esto es una forma de acusativo de la palabra sustantiva maestro. En este caso no hay duda, no hay ambigüedad, porque al ser un masculino, la terminación en AM siempre es una terminación de acusativo. Entonces, esto significa maestro, pero maestro como objeto directo. Y la última palabra que vamos a ver de esta estrofa es vachanam. Como hemos dicho anteriormente, pues la palabra vachana, que es neutra, significa palabras o discurso. Por tanto, vamos a ver que, y vachanam está, al ser neutra, pasa igual que con pandavanikam, que esto puede ser un nominativo o un acusativo neutro. Vamos a ver la traducción. La traducción es: Samjaya dijo: cuando en efecto vio el ejército de los hijos de Pandu en formación de batalla, Duryodhana, el rey, se acercó a su maestro y le dijo estas palabras. Por tanto, efectivamente vemos que Samjaya, el sujeto de la palabra Samjaya dijo. Vemos que Pandavanikam, como nos suponíamos, era un objeto directo, porque es lo que ve Duryodhana. Duryodhana es el sujeto y Pandavanikam, que es el ejército de los hijos de Pandu, es lo que está viendo Duryodhana.
A continuación vemos que el rey se acercó a su maestro. Aquí estamos viendo que el acusativo acharyam se refiere más que a un objeto directo al destino de un movimiento, que era una de las opciones, una de las funciones secundarias que dijimos que tenía el acusativo. Y por último, dice, y le dijo estas palabras. Vemos que palabras, nuestra traducción de Vachanam, la palabra Vachanam es un acusativo singular, por tanto, de Vachana, una palabra neutra, y la traducimos como plural, pero esto puede significar discurso, palabras, etc. Quiere decir que esto es el objeto directo del verbo decir. Y le dijo estas palabras, pronunció este discurso, etc. La tercera estrofa dice así. Pasyaitam Panduputranam Acharya Mahatim Chamum Vyutham Drupada Putrena Tavasishena Timata. La primera palabra que tenemos en azul es Panduputrana. Panduputrana es una forma de Panduputra, que significa, es una palabra compuesta que significa hijos de Pandu. O sea, es una palabra compuesta, otra forma de decir hijos de Pandu o Pandava, etc. Vemos que la forma en la que está esta palabra es genitivo plural. Por tanto, esto significa de los hijos de Pandu, de los Pandavas. Vemos también en este caso que es uno de los casos en los que la na ha sufrido una retroflexión convirtiéndose en na, porque va precedida de una ra. A continuación tenemos la palabra acharya. Esta palabra también la hemos visto aparecer ya en las estrofas anteriores. Significa maestro, una palabra masculina. Y el hecho de que aparezca con su tema puro, en su forma sin desinencia, nos indica que esto es un vocativo singular. O sea que la persona que está diciendo estas palabras está dirigiéndose a su maestro, está diciendo maestro, lo está llamando. Acharya. La siguiente palabra es Drupada Putrena. Drupada Putrena es una forma de Drupada Putra que significa hijo de Drupada. Drupada es otro personaje. Esta forma, Drupada Putrena, es un instrumental singular y vemos que también ocurre como con el genitivo plural anterior. Esta na se ha convertido en retrofleja porque aparece una ra, una r, poco antes de esta n. Esto, ya digo, un instrumental singular. ¿Y qué función puede tener este instrumental singular aquí? Bueno, pues para esto habría que saber qué es lo que dice el resto de la frase. Y por último, la palabra siguiente es Shishyena. Shishyena. Aquí estamos viendo que tenemos otro nuevo instrumental singular. Probablemente eso significa que esta palabra está concordando con la anterior. Esta palabra es un sustantivo masculino que significa discípulo o alumno. Por lo tanto, podemos suponer que el hijo de Drupada y el discípulo se refieren a la misma persona y los dos están en instrumental singular, que ahora veremos qué función tiene aquí. La traducción de esta frase, de esta estrofa, es: mira este gran ejército de los hijos de Pandu, maestro, dispuesto para la batalla por el hijo de Drupada, tu sabio discípulo. Bueno, pues estamos viendo que Pandu Putrana efectivamente era un complemento del nombre, estaba en plural y significaba de los hijos de Pandu. En este caso, este complemento del nombre, este genitivo, está indicando posesión o una forma, o en general relación. En este caso, que el ejército corresponde a los hijos de Pandu. No es exactamente una posesión como tal, es una relación más bien. También la palabra maestro, que aquí es porque se está dirigiendo a Duryodhana, se está dirigiendo a su maestro. Entonces dice, mira este gran ejército de los hijos de Pandu, maestro, como se está, o
También podríamos poner un O delante, O maestro. Mira este gran ejército de los hijos de Pando, cuando queremos hacer hincapié en que esto es un vocativo. Y la palabra Drúpada Putrena, estamos viendo aquí que significa por el hijo de Drúpada, tu sabio discípulo. Y Shishyena, discípulo. ¿Por qué estas palabras están en instrumental? Bueno, estamos viendo que una de las funciones, podemos recordar que una de las funciones del instrumental era ser el agente en una oración pasiva. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que bueno, no podemos entrar en mucho detalle porque son cosas que todavía no hemos explicado, pero el ejército dispuesto para la batalla, esta palabra dispuesto, es una palabra que está en una forma pasiva, de hecho es un participio pasivo, y lo que indica el instrumental es el agente de esta acción. Entonces, está dispuesto para la batalla por el hijo de Drúpada, el discípulo. Esto significa que el hijo de Drúpada, el discípulo, el que ha dispuesto al ejército para la batalla. Es el agente de esta acción. Esto es lo que significa este instrumental, mejor dicho, estos dos instrumentales, tanto el hijo de Drúpada como discípulo, en esta frase. Pero bueno, esto se refiere a cosas que en realidad todavía no hemos explicado, entonces por el momento simplemente saber que estas palabras aparecen en instrumental y que están concordando una con la otra. Bueno, y aquí vamos a dar un salto hasta la estrofa 14, porque desde la número 3, que es la última que hemos visto, hasta la 14 prácticamente lo que se da es una lista de guerreros, por tanto casi todos los sustantivos aparecen en nominativo y no tiene mucho interés desde el punto de vista de nuestro ejercicio. Entonces vamos a saltar al número 14 para tener un poco más de variedad de casos de los sustantivos y vamos a leer esta estrofa. Tata Shweta Irhayeri Yukte Mahati Syandane Stitau Mahatavah Pandavaschaiva Divyau Shankau Pradat Matu. La primera palabra que tenemos destacada es Hayei, que corresponde a la palabra Haye, que significa caballo, un sustantivo masculino. La palabra Hayei está en plural y está en instrumental. Por tanto, significa con los caballos o por los caballos. Y además, como vemos que está en plural, pues esto quiere decir que estamos hablando de 3 caballos como mínimo. La siguiente palabra es siandane, que corresponde a la palabra masculina siandana, que significa carro de batalla. Y la terminación en e, lo que nos está indicando aquí es que esta palabra está en locativo. Por tanto, probablemente significará en el carro de batalla. Siguiente palabra que tenemos destacada es Ma'atavah, que es una forma de Ma'atavah, que quiere decir descendiente de Matu, y se refiere a Krishna. Y vemos que tal como aparece en el texto está declinada en singular y en nominativo. Por tanto, esto será el sujeto o uno de los sujetos de la frase. La siguiente palabra que tenemos es Pandava, cuya forma pura es Pandava, que ya hemos visto anteriormente, significaba hijo de Pandu, o incluso podemos traducir como Pándava. Y en este caso, pues en el caso en estrofas anteriores aparecía en plural y ahora aquí lo tenemos en nominativo singular. Por tanto, esto será el sujeto o uno de los sujetos de la frase. Y vamos, de hecho podemos suponer que Matava y Pandava son 2 sujetos del mismo verbo. Por último tenemos la palabra, el sustantivo Shankau, que vemos que significa, Shanka significa caracola, una especie de trompeta que usan los guerreros en la batalla, hecha con una caracola. Y vemos que la forma en la que aparece aquí está en dual, Shankau. Al estar en dual, el dual tiene unas formas ambiguas que, por ejemplo, esta, la terminada en au, puede significar nominativo, vocativo o acusativo.
Entonces deberemos esperar a ver el resto de la frase, el contexto, para decidir en qué caso está. Pero teniendo en cuenta que muy cerca tenemos unos sustantivos en nominativo y que esto es un objeto inanimado, la caracola, pues podemos suponer que es que los sujetos sean Mátaba y Pándava y el objeto directo o acusativo sea Shankau. Pero lo veremos ahora en la traducción. Bueno, vemos que la traducción del primer verso es: entonces, de pie en el gran carro uncido con caballos blancos. Vemos que caballos, hay, efectivamente está en instrumental, o sea que indica una especie de acompañamiento en este caso. Decimos que el carro está uncido con caballos blancos, o sea que los caballos van unidos al carro. Sabemos que son más de dos caballos, son tres o más. Y vamos, concretamente son cuatro, pero no, de este plural lo único que podemos deducir es que son más de tres, de que son tres o más. Y el carro, Siandane, vemos que está en locativo, o sea que es lo que explica que dice que están de pie en el gran carro. El segundo verso tenemos que el descendiente de Matu, que es Krishna, y el hijo de Pandu, Arjuna, soplaron sus caracolas divinas. Por tanto, efectivamente, tanto Madhava como Pandava son sujetos de esta frase, y las caracolas, las dos caracolas concretamente, son, vamos, la palabra Shankau, que significa dos caracolas, está en acusativo, es el objeto directo del verbo soplar. Y la última estrofa que vamos a leer es la siguiente. Panchajanyam Hrishikeshu Devadattam Dhanam Jaya Pandram Tatmau Mahashankam Bhimakarma Vrkodara. La primera palabra que tenemos destacada es Panchajanyam, que es el nombre de la caracola de Krishna. Es un sustantivo que está es masculino, y por tanto vemos que la terminación en am indica que es un acusativo, por tanto probablemente un objeto directo. El siguiente sustantivo es Hrishikesha, que es uno de los apelativos de Krishna, significa el de pelo erizado. Por tanto, esta palabra se refiere a Krishna y está en nominativo singular, como vemos por su terminación en a visarga. Por tanto, un posible sujeto de una de las frases. Siguiente palabra es Devadattam, que es el nombre de la caracola de Arjuna. Lo podemos traducir como un nombre propio, Devadatta. Literalmente significa dado por los dioses, o dado por un dios. Ocurre lo mismo que con Panchajanyam. Es un nombre y está en acusativo singular. Por tanto, posiblemente objeto directo. Y por último, también tenemos Dhanam Jaya, que es uno de los apelativos de Arjuna, significa conquistador de riquezas, y está en nominativo singular, igual que la palabra Hrishikesha, o sea, otro posible sujeto de la frase. En el verso siguiente tenemos Paundram, que es de nuevo otro nombre de otra caracola de otro personaje, de Bhima, y está de nuevo en acusativo singular, o sea que probablemente será otro objeto directo. Por último tenemos, el penúltimo sustantivo que tenemos es Mahashankam, que significa, es una variante de una palabra compuesta que incluye la palabra que ya conocemos, Shanka, caracola, y con el prefijo Maha lo que queremos decir es gran caracola, Mahashanka. Vemos que es una palabra masculina y que la terminación en am, por tanto sabemos ya que nos está indicando un acusativo, probablemente un objeto directo, y lo más probable es que esté concordando con la palabra Pandra, que aparece poco antes y que también está en acusativo.
y que también sabemos que se refiere a una caracola. Por tanto, estas dos palabras concuerdan entre sí y se refieren a lo mismo. O eso podemos suponer. Y la última palabra que tenemos es Vrkodara, que es el apelativo de otro personaje, de Pima, y significa literalmente el del vientre del lobo y está en nominativo singular, por tanto un sujeto. Vamos a ver qué significa todo esto. El primer verso es: el de pelo erizado Krishna sopló Panchajanya y el conquistador de riqueza, que es Arjuna, sopló Devadatta. Por tanto, vemos que tenemos un sujeto, objeto directo, sujeto, objeto directo. En español. En sánscrito vemos que ni siquiera en este verso aparece el verbo soplar. El verbo soplar lo tomamos de abajo, como digamos, haciendo una equivalencia, ya que en el último verso se dice que el del vientre de los Bhima sopló la gran caracola Pandra. El único sitio realmente en sánscrito donde se usa el verbo soplar en este segundo verso. En el primer verso no se usa el verbo soplar, pero se da por supuesto que este verbo soplar que aparece en el segundo verso se aplica también a las otras dos caracolas, a la de Krishna y a la de Arjuna. Entonces, literalmente, si tradujéramos literalmente lo que dice en sánscrito y en el mismo orden, sería Panchajanya, el de pelo erizado, Devadatta, el conquistador de riqueza, y el temible del vientre del lobo Bhima sopló la gran caracola Pandra. O sea, el verbo soplar se aplica a Bhima y se aplica también a Krishna y a Arjuna. O mejor dicho, tenemos que dar por supuesto que se aplica también a ellos. Vemos que Panchajanyam está correctamente, como dijimos, es el acusativo. Hrishikesha, el de pelo erizado, es un sujeto, o sea, Krishna sopla Panchajanya. A continuación, Devadatta, el objeto directo, que es el nombre de la caracola de Arjuna. Y Dhananjaya, que es el apelativo de Arjuna. Por tanto, de nuevo, acusativo, sujeto. Arjuna sopla Devadatta. Y en el segundo verso, pues tenemos que lo que se sopla es Pandra, el nombre de la caracola. Se dice que la caracola es Mahashankham, que es una gran caracola. Y el sujeto, el que sopla la gran caracola, es Vrkodara, que es el de vientre de lobo y que sabemos que se refiere a Bhima. Y con esto lo que hemos querido hacer es destacar los sustantivos de la declinación temática, de la declinación de los temas en A corta y ver qué desinencias tienen y hemos visto cómo de esas desinencias se puede extraer como conclusión qué función cumplen en la frase. Aquí, como estamos viendo, pues, por ejemplo, en estos últimos versos, el orden en el que aparecen las palabras es distinto el orden en el que aparecen en sánscrito es distinto del que aparecen en español. En español ponemos el sujeto primero y el objeto directo después, y en cambio hemos visto que el objeto directo aparece primero en estos versos y después el sujeto. No quiere decir que tenga que aparecer así, sino que puede aparecer así, porque la propia declinación de cada palabra nos está indicando qué función cumple dentro de la frase. Y por tanto, tenemos bastante más juego con el orden de la frase del que tenemos en español. Esto es todo, gracias y hasta el próximo vídeo.